Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Tenemos varios temas en la actualidad, algunos de los cuales tienen que ver con las declaraciones hechas por el presidente de la República el día de ayer en una entrevista hecha al canal de televisión norteamericano CNN en español. Entre los temas que ha producido mayor impacto y más polémica, destaca sobre todo lo que ha dicho sobre el acceso que Bolivia merece tener al mar y lo que eso implica para el Perú. Vamos a hablar sobre esto con dos miembros del Congreso de la República. Pero es importante insistir en la comprensión correcta de la fase de la pandemia que estamos viviendo. El número de infectados y el número de fallecimientos siguen siendo elevados. Hay que mantener una disciplina extrema para evitar contagiarse. Nunca se sabe a qué puede conducir un contagio de este virus que no hemos terminado por conocer a fondo. Hay otros temas de actualidad también, como por ejemplo el anuncio desde que mañana jueves ya no estará en vigor el toque de queda que se había fijado a las 12 de la noche. Y finalmente el anuncio que nos llega desde París de que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, invita al Perú a iniciar conversaciones en la perspectiva de adherir a esta organización intergubernamental que vela por las prácticas en políticas públicas más eficaces para garantizar el crecimiento económico sostenible e inclusivo. Pero antes de entrar a estos temas, quiero destacar que se ha publicado hoy un comunicado del Consejo de la Prensa Peruana pidiendo explicaciones al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y a la Fiscalía respecto de un allanamiento que ha tenido lugar en un local con las instalaciones técnicas de una radio PBO, conocida por su línea de oposición al gobierno. Se argumentan muchas cosas, pero el estatuto de esta radio se parece al de muchas otras y la manera como ha procedido la Fiscalía sin dar explicaciones a los responsables de esa radio hace temer que se pueda tratar de una medida hostil a un órgano opositor al gobierno. Sea esto realidad o no, la apariencia es fuerte y por eso es que el Consejo de la Prensa pide explicaciones, repito, tanto a la Fiscalía como al ministerio responsable de la asignación de las licencias a las radios en el Perú. Todo lo que tiene que ver con la libertad de expresión y de prensa es grave, porque es el garante de la democracia y no se puede discernir a ninguna radio en función de la línea editorial que tenga. Estamos en una democracia que debe ser reforzada y no limitada, intimidando a la prensa. Lamentablemente ese es el camino que han tomado otros países y que los ha conducido a regímenes dictatoriales o autoritarios que no queremos volver a tener en el Perú. Por eso es indispensable que los organismos mencionados en el comunicado del Consejo de la Prensa contesten con la mayor claridad posible. Y desde luego nuestra solidaridad a los colegas periodistas que se ven impedidos de trabajar y de hacer y expresar sus puntos de vista por una decisión que se ha llevado a la práctica el día de hoy. Dicho esto, vamos a presentar a nuestros invitados. Son dos damas, en realidad, la señora Rosely Amuruz, por una parte, congresista de Avanza País y representante por Lima. Ella es abogada. Y junto a Rosely Amuruz hemos invitado a la médico Kelly Portalatino, que es miembro de la bancada de Perú Libre y representante por ANCASH. Muy buenas noches y bienvenidas a RPP, señora Amuruz y señora Portalatino. Buenas noches, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Un gusto. Gracias por estar con nosotros. Señora Kelly Portalatino, hemos escuchado al presidente de la República contestar a las preguntas de un periodista de CNN en español ayer. Hoy se continúa estas entrevistas con una entrevista al defensor del pueblo, pero queríamos conocer cuál es su opinión sobre las respuestas dadas por el presidente de la República. ¿Cuáles le parecen los temas más importantes? Bueno, en primer lugar, el señor Rincón, que es un periodista internacional,
ha generado pues mucha suspicacia, pareciera que estuviera representando un sistema neoliberal, pareciera que estuviera generando preguntas muy maliciosas, intencionadas. Y en segundo lugar, pues me gustaría aclarar sobre el tema pues de que es muy importante dilucidar que se cataloga a nuestro señor presidente como si estuviera aprendiendo en este gobierno. El presidente de la República ha sido muy sincero y claro, a diferencia de los demás expresidentes que hoy en día se encuentran presos o en proceso de investigación, y uno que tomó la fatal decisión, y todos lo sabemos, de las cuales han terminado donde están. Pero ellos han sido estadistas, han sido pues de grandes universidades pitucas, y que hoy en día pues no vemos ni siquiera que haya generado un gran proyecto de impacto. El único presidente que conoce las grandes necesidades es nuestro señor presidente Pedro Castillo. Señora Amuruz, ¿qué cosa contesta usted a su colega después de lo que nos ha dicho? Fernando, no he podido escuchar con mucha claridad lo que ha dicho mi colega, pero sí escuché que se le preguntó qué fue lo que más resaltó para ella, para mi colega, la entrevista, y yo puedo responder lo mismo. O sea, yo me quedé totalmente sorprendida con que nuestro jefe de Estado pueda decir que mediante una consulta popular, quiere decir que si el pueblo lo quiere, al Estado de Bolivia. Creo que hay que al presidente darle una constitución, ¿no? Porque definitivamente eso no podría realizarse mediante un referéndum. Incluso él, siendo nuestro jefe de Estado, él tiene que defender nuestro territorio hasta lo máximo, y eso lo dice nuestra Constitución. Tiene que ver todas las medidas necesarias para defender nuestro territorio. Eso está en el artículo 118 de nuestra Constitución, en el inciso 15. ¿Y qué es lo que está haciendo con esto? Realmente todos nos hemos quedado sorprendidos, y es por eso que aquí lo digo, que es en el primer medio que lo estoy diciendo, es que voy a plantear una moción de orden del día rechazando las declaraciones del señor Castillo para aclararle de una vez por todas que el mar del Grau se defiende y que no está para su antojo entreguista y antojadizo de estar diciendo que el territorio de nuestro Perú puede cederse porque en una consulta popular al Estado de Bolivia. Esto nada más nos da un reflejo que su asesor principal pareciera que fuera Evo Morales. Señora Portalatino, ha escuchado a su colega, espero, y como ve, ha centrado su comentario en un tema que es el que más polémica ha causado, el tema de la salida al mar de Bolivia. ¿Qué contesta usted a lo que nos ha dicho la señora en el sentido de que Pedro Castillo no parece actuar en el marco de la Constitución ni defender, como es su mandato básico, nuestra integridad territorial? Perfecto, don Fernando. Y me gustaría ser muy específica y recapitular históricamente. En el año 1992, el gobierno del señor Alberto Fujimori hizo un convenio con, en ese entonces, el presidente de Bolivia por 99 años. Sí. Concesionando. Por lo tanto, todavía sigue vigente ese convenio. Por lo tanto, también quiero aclarar acá que una playa ha dado aproximadamente un territorio de 5 kilómetros. ¿Para qué? Con la única visión de intercambio comercial, de desembarque para lo que corresponde de hidrocarburos. Y también del gas que corresponde, y ellos también lo refinan y producen. Pero sin embargo, nuestro señor presidente en ningún momento él ha manifestado las declaraciones como presidente. Fue un momento de un escenario totalmente ajeno a la investidura que lo asignaron. Pero sí, el señor Rincón, todo malicioso, malintencionado, y que la verdad con esa entrevista ha dejado mal su profesionalismo como tal, y ello ha generado pues que el presidente ha sido muy claro y preciso, que él está ya como presidente y no puede pasar por encima del pueblo peruano, y por eso él tiene el deber de consultar al pueblo si es que lo autoriza o no lo autoriza, pero no podemos descontextualizar
¿no?, el mensaje, las declaraciones del presidente de la República, y no podemos utilizar, pues, que este sector de la derecha, de la oposición, que vienen de nuevo usando, generando, elaborando una moción de vacancia presidencial. ¿En dónde estamos ya? Y eso demuestra una vez más que nunca van a aceptar, don Fernando, que han perdido, que un presidente que sabe la gran necesidad, que se ha embarrado en la tierra de los agricultores, está gobernando el Perú. Por más errores, como ya lo ha aceptado, pero sigue en pie de lucha para poder fortalecer algunas políticas públicas, pero no podemos asusar, ni generar, ni desestabilizar en estos momentos que muy tranquilos estamos avanzando. Ahora, algunas precisiones antes de que conteste su colega. Bolivia Mar, que en efecto fue fruto de un acuerdo entre Alberto Fujimori y Jaime Paz Zamora hace 30 años, no tiene soberanía. Es por eso que Bolivia ha seguido pidiendo que se le dé una salida soberana al mar y querelló a Chile ante la Corte Internacional de La Haya y perdió en toda la línea, porque ha firmado hace más de 100 años un tratado de amistad y límites con Chile. Y eso es lo que la Corte contestó. La misma Corte que nos dio razón a nosotros no le dio razón a Bolivia. Y ahí la insistencia de Evo Morales de buscar otros medios de una salida soberana al mar, de recuperar una costa que tuvieron y que perdieron durante la infausta guerra del Pacífico. O sea que es diferente lo que se decidió el año 92 en una playa de Hilo, sin soberanía, y efectivamente por 99 años, como usted dijo, con lo que se está reclamando ahora y con lo que pidió Pedro Castillo en Bolivia antes de ser elegido presidente. Pero lo que ha dicho ayer hace eco a lo que él dijo antes de ser presidente. Bolivia merece, incluso llegó a decir que no debían haber fronteras, que las fronteras debían ser libres, vivas, ¿no? De manera que ahí entramos a un problema grave cuando se quiere consultar al pueblo sobre una materia que la Constitución explícitamente prohíbe de ser sometida a referendo. Hay 3 cosas que no se pueden someter a referendo según el artículo 34. 1, derechos fundamentales. Nadie puede preguntar si las mujeres, por ejemplo, deberían tener menos derechos que los hombres. No es tema de referendo. Segundo tema, que no se puede someter es impuestos. ¿Quiere usted que le bajen los impuestos? No se puede preguntar tampoco, por razones obvias. Y el tercero son los tratados internacionales que han sido firmados por el Estado peruano y ratificados por el Congreso de la República. Si hay inseguridad respecto a los tratados, pues estamos en una situación difícil en el mundo. De ahí que haya chocado que el señor Castillo tenga iniciativas que no solamente están al margen de la Constitución, sino que la contradicen. Mi estimado Fernando, permíteme solamente precisar un minuto con este tema. Lo que sí, en ningún momento el presidente ha demostrado a través de las declaraciones que no va a donar, no va a regalar el mar de Grao, ningún litoral de nuestro, de lo que tanto nos ha costado a nosotros, ¿no? Pero eso sí no significa que si nosotros estuviéramos infringiendo la Constitución política que ha sido impuesta por golpe de Estado, pero aún así nosotros la respetamos. Pero eso no quiere decir que vamos a vulnerar dicha Constitución. Eso no se debe de contextualizar. Tenemos que seguir trabajando, ¿no? Si hay que retomar esta postura, tenemos que hacerla, pero no podemos utilizar palabras que no corresponden. Señora A. Muruz, por favor, ¿qué cosa replica usted a su colega? Sí, gracias, Fernando. Más bien, es un poco penoso que incluso Fernando, el periodista, ha tenido que aclararle a mi colega Portalatino la diferencia entre lo que ocurrió en el año 92 a lo que está sugiriendo el jefe de Estado, ¿no? Que no tiene ni punto de comparación y que está vulnerando con la soberanía de nuestro país. Él, nuestro jefe de Estado, quería estar defendiendo la soberanía, está yendo contra ella y es muy peligroso lo que está pasando. ¿Reconoce usted, señora Portalatino, que hay por lo menos una oscuridad en lo que es la posición del jefe de Estado, Pedro Castillo, que ha dado lugar a estos temores? Porque muchos de esos temores tienen que ver con que tenemos una vieja tradición de cuál es nuestra postura frente a Bolivia. Facilitar sus actividades comerciales y su ingreso acá, pero nunca se le ha ocurrido a nadie desde hace 120 años ceder soberanía peruana
en beneficio de un país que la perdió contra un tercero. Pero, don Fernando, en ningún momento el presidente ha tratado de demostrar que quiere ir en contra de la soberanía. Eso no lo ha dicho con esas palabras. Probablemente al momento de declarar no ha precisado. Pero yo sí estoy convencida que estoy dentro del gobierno oficialista que en ningún momento va a querer generar atentar contra ello. Por lo tanto, eso se debe descartar. Y solamente queremos nosotros fortalecer la dinámica económica y el intercambio comercial de bienes y servicios. Nada más es eso, es el objetivo, que las declaraciones han sido vertidas. Bueno, vamos a hacer una pausa, después retomamos nuestra conversación y quiero preguntarle sobre otro tema, que es lo que dijo respecto de Venezuela, Nicaragua, Cuba, ver si se produce el mismo patrón ahí, que no fue preciso y que dejó la sensación de que se abstiene de todo juicio porque alguna simpatía quizás tiene. No lo van a decir ustedes, de la misma manera que quisiera preguntarles sobre otro aspecto clave que se ha planteado ahora, que es el inicio de conversaciones para adherir a la OCDE. El presidente Castillo ha publicado tweets diciendo que respalda los valores de la OCDE, pero esos valores son los contrarios a los que se ponen en práctica en países como Venezuela, Cuba y Nicaragua. Nos contestan esto la señora Amuruz y la señora Portaratino después de una breve pausa. Estamos conversando con la congresista Kelly Portaratino de Perú Libre y Roseli Amuruz de Avanza País. Y había quedado planteada la pregunta respecto a la respuesta dada por el presidente Pedro Castillo cuando se le interrogó sobre su evaluación de los regímenes de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Sobre Cuba en particular dijo, habría que preguntarles a ellos. Pero todo el mundo sabe que no hay elecciones libres en Cuba. Justamente se trata de eso, de que no hay cómo saber lo que el pueblo piensa respecto de un gobierno que está en el poder desde hace más de 62 años. No hay elecciones libres, no hay prensa libre, hay represión frente a la oposición. En consecuencia, ¿cómo puede el presidente de la República, explíquenos, señora Portaratino, decir hay que consultarle a los cubanos? Bueno, en primer lugar, el presidente ha manifestado que él es respetuoso, ¿no? Es respetuoso tanto de los pensamientos, de las opiniones y sobre todo también hay que dejar bien claro, también tenemos que ser respetuosos de las ideologías, tanto dentro de nuestro país como fuera de él, ¿no? En esa consecuencia nosotros, está plasmado también dentro de nuestra constitución política y para eso somos responsables también nosotros y no podemos tampoco compararnos con otros países de los cuales tenemos nuestra propia idiosincrasia, nuestra propia identidad. Creo que en ese camino tenemos que caminar. Pero uno puede ser respetuoso de otras ideologías, pero constatar que no hay elecciones libres, que no hay prensa libre, que esos no son los valores de la OCDE, que por otra parte en Twitter el día de ayer celebra, y que no puede pedir que se le consulte al pueblo peruano si están contentos o no con su gobierno, porque precisamente no hay elecciones libres. Como vuelvo a repetir, Fernando, nosotros no podemos intervenir, ¿no?, sobre algunas acciones que hacen algunos países vecinos. Nosotros tenemos que seguir avanzando, ¿no? Somos, por supuesto, un gobierno de izquierda socialista, estamos nosotros en la vanguardia, estamos siguiendo nosotros unos pensamientos que tampoco son extremistas, ¿no? Y creo que en ese sentido nosotros estamos en contra de eliminar la expresión de los medios de comunicación, estamos en contra de la barbarie, de todo tipo de agresión. Creo que en esa línea nosotros y también el presidente está encaminando. Notemos que un punto común en Cuba sobre todo, pero también en Nicaragua y en Venezuela, es que son elegidos por un periodo y se quedan tanto cuanto pueden, hasta la muerte, si es que es posible. Es el mismo patrón que se ha repetido en esos tres países y en Bolivia también, donde Evo Morales, que no podía postular una cuarta vez, hizo un referendo que perdió.
Y sin embargo postuló igualmente. De manera que hay un tema grave ahí. Yo no sé si comprende usted que hay muchos peruanos que tienen temor de que ese esquema se pueda reproducir en el Perú. Y eso comienza, que es una de las preguntas que le hizo Fernando del Rincón anoche, a perpetuarse en el poder, irse más allá a través de un cambio constitucional de los 5 años por los que ha sido elegido. En primer lugar, Fernando, hay que dejar bien en claro algo, ¿no? Si nuestros hermanos países de Latinoamérica, como Cuba, como Nicaragua, como Bolivia, hemos visualizado que ahora, dentro del mismo partido que ha sido electo, ¿no? Este nuevo presidente que está dando la talla y por supuesto ha tenido un buen porcentaje de aceptación y aprobación. Entonces, eso no genera pues ninguna limitación en la libertad de expresión por parte de los medios y también de la misma población en sí. Creo que se ha respetado democráticamente, se ha llevado las elecciones correctas y eso lo tienen los veedores internacionales, ¿no? Creo que todos los veedores internacionales nunca han brindado una información que no sea pues veraz. Señora A. Muruz, su respuesta, por favor, a lo afirmado por su colega. Fernando, nuestro jefe de Estado tuvo la oportunidad de oro realmente en la primera entrevista internacional en un canal tan importante como CNN para poder él desmentir cualquier duda que podría tener los peruanos de que él podría estar dentro de una ideología comunista, que dentro de la misma ideología que contempla Venezuela, Cuba, Nicaragua, ha podido desvirtuar totalmente de que él es un dictador, pero no. Sus respuestas eran ambiguas y entonces, obviamente, todos los peruanos seguimos con la duda de quién realmente es nuestro jefe de Estado, porque él no supo dar una respuesta clara. Y justamente él da un mensaje, un tuit, felicitando de que hemos sido invitados a la OSD, cosa que estoy muy contenta porque incluso yo soy vicepresidenta de la comisión para poder incorporar a la OSD. Incluso fui una de las que impulsó para que se reactive esa comisión. Pero hay que cumplir con ciertos requerimientos, vamos a ser evaluados por la OSD. Y la pregunta es, ¿nuestro presidente cumple con esos requerimientos? La perseveración de la libertad individual, el respeto del Estado de Derecho, la protección de los derechos humanos y el respeto a la democracia, sobre todo. Con lo que acaba de ocurrir con la señal de PBO, ¿qué es lo que está demostrando? ¿Hay libertad de expresión? ¿Qué es lo que está ocurriendo? O sea, todos los peruanos nos preguntamos lo mismo. Y sería realmente lamentable que no podamos formar parte de una organización tan importante como la OCDE porque nuestro jefe de Estado no cumple con los requisitos. Señora Portalatino, ¿qué tiene que contestar usted sobre esta situación creada por una radio privada? Es cierto, PBO, hemos comenzado eso al comenzar este programa, hay un comunicado del Consejo de la Prensa Peruana sobre eso, es una decisión tomada por la Fiscalía, es cierto, pero que cae en el peor de los momentos posibles, ¿no? La colega Maruz, pues, tiene casi la misma conducta o la misma línea política del fujimorismo, ¿no? Y creo que la señora Amuruz también, creo que su papá ha sido fujimorista, entonces creo que por esa línea va. Por lo tanto, nosotros no somos un gobierno dictatorial, en primer lugar. Jamás lo vamos a hacer y nunca lo vamos a poder demostrar en ningún año de los 5 años que tenemos nosotros de acuerdo a esta Constitución. En segundo punto, jamás estamos nosotros vulnerando los derechos de la libertad de expresión de esta radio de PBO. Todo lo contrario, para su información, la Fiscalía ha tomado acciones, pero sobre todo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha indagado, ha recopilado información y esta radio es informal, no cumple con todos los criterios que estipula dentro de la comunicación.
Entonces ya se vertirá toda esa información, para eso está la institución que corresponde, ¿no?, indagar todos estos hechos, y dejemos, porque somos nosotros que debemos respetar, pues, ¿no?, los poderes de Estado, y de acuerdo a ello podemos también recién intervenir. Pero no es la única radio que está en esa situación, ¿ah? Llama la atención que haya una decisión tomada sobre una cuyo periodista más notorio, que le da el título por lo demás a la radio, Philip Butters, es un conocido opositor. ¿No tiene una sospecha? ¿Usted no cree que es legítimo plantearse si no ha sido teledirigido ese operativo? Es muy mala noticia que se cierre un diario o una radio, en este caso, en un país democrático. Es que lamentablemente estamos en un gobierno de izquierda socialista. Los anteriores gobiernos han sido de derecha y nunca, permítame por favor, sí, don Fernando, sí, para terminar este argumento, los anteriores gobiernos nunca han generado una evaluación dentro del área de comunicaciones, han estado pues funcionarios y siempre han estado coludidos. Es ahí donde se está generando, recopilando, indagando la información. Si da la casualidad que en estos momentos se da por un periodista que ha sido pues muy enfático y ha criticado al gobierno, se da la casualidad, pero eso no quiere decir que vamos a pasar por encima de lo que está la norma y la ley, ¿no? Señora Amorús. ¿Aló? Señora Amorús, no sé. Sí. Adelante, por favor. ¿Aló? Sí. Gracias. Primero quisiera solidarizarme con la señal PBO, porque realmente no es la única, el único canal, la única señal que de pronto no ha cumplido con todos los requerimientos y que justo, ¿no?, como dice mi colega, justo, de repente, mucha coincidencia, como es un canal opositor, viene el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y solicita a la Fiscalía que se cierre la señal. Es lamentable porque estamos en un país democrático, un país libre, supuestamente, pero esto da señales de todo lo contrario y da temor a lo que pase posteriormente. Con respecto de que yo soy fujimorista, para nada, soy de Avanza País. El hecho de que mi padre haya estado en un partido anteriormente donde a él lo han podido investigar de pies a cabeza y ha salido totalmente limpio en todo, no tiene nada que ver. Podemos haber estado en cualquier otro partido, pero como ha estado en el fujimorismo, se me tiene que relacionar. Me da muchísima pena, pero eso es lo que ocurre cuando hay falta de argumentos para poder defenderse. Pero ¿qué vamos a hacer? Señora Portalatino, hemos asistido en esos últimos días a la expulsión de Dina Boluarte de Perú Libre por no respetar el ideario. Pero en el ideario, que usted tiene que respetar para que no le expulsen también, claramente se dice que no hay un respaldo a la libertad de prensa. Claramente sí lo he leído con atención. Y no hay ni una palabra sobre el COVID, curiosamente, porque ha sido escrito antes de la campaña, como usted sabe. Pero en todo caso, ahí se dice, citando a Lenin, que la libertad de prensa está restringida a lo que le interesa al pueblo. Y el pueblo, por supuesto, está interpretado por el partido. De manera que la pregunta es si tras esa medida de clausurar un diario no puede estar asomando el ideario real de Perú Libre. Usted sabe que Lenin ha tenido una época muy crítica y ha sido pues generado y vulnerado algunos derechos. En esa época ha generado una revolución social y por ende pues se traslada esa visión, pero ya tenemos que aplicarla de acuerdo a nuestra evolución, ¿no? Estamos en un siglo XXI, estamos en un bicentenario, por lo tanto, tenemos que consignarnos ante nosotros con una constitución y respetarlo tal como es, y lo estamos haciendo. Pero cuidado que eso es lo que dijo justamente Dina Boluarte, que una cosa es el ideario y otra lo que se desarrolla en la acción política. Y por haber dicho eso y hecho esa diferencia, la expulsaron por falta grave.
Atención usted que le puede pasar lo mismo si cuestiona un poco los términos de este diario. Quisiera terminar brevemente tomando sus opiniones respectivas sobre las medidas que se han adoptado para seguir combatiendo el COVID-19. Se nos ha dicho que no habrá toque de queda desde mañana, por ejemplo. Su reacción sobre la manera como está gestionando el gobierno la crisis de la pandemia, señora Amuruz. Yo estoy de acuerdo, Fernando, en que se haya eliminado esa restricción, porque nada te garantiza de que si estás en tu casa a partir del toque de queda, como era antes, a partir de las 11 o 12 de la noche, quiere decir que luego, en las horas posteriores, no te va a dar el COVID. Creo que las restricciones vienen de parte de cada uno, ¿no? De cumplir con todas las medidas de bioseguridad y también estar con las vacunas y el refuerzo correspondiente. Señora Portalatino, palabras finales, por favor, que le corresponde a usted y también su opinión sobre la manera como se está gestionando la lucha contra la pandemia y en particular esta medida anunciada hoy, que el toque de queda ya no será más vigente a partir de mañana. Coincido parcialmente en lo que manifiesta la colega Amuruz, pero sin embargo tenemos que seguir fortaleciendo, ¿no?, estrategias sanitarias, y uno de ellos es también fortalecimiento de primer nivel de atención, que hoy en día se encuentran pues abandonados, con infraestructura paupérrima, equipos biomédicos pues deteriorados, y eso ha generado que no brindemos una buena atención de calidad, pero no de ahora, sino de gobiernos anteriores, sino que tenemos que actuar rápido y eficientemente para poder otorgar estas medidas y poder disminuir pues el colapso de los hospitales en lo que es Lima Metropolitana y nuestros hospitales acá regional. Pero solamente quiero acotar, don Fernando, donde he visualizado y he hecho las visitas inopinadas, que hemos encontrado desabastecimiento de medicamentos esenciales y exclusivamente una herramienta en los guantes, ¿no? Y eso le he trasladado al ministro de Salud, Ceballos, donde le he manifestado y le he sugerido que pida la renuncia del señor pues jefe o responsable de Senares, de las cuales no está evidenciando una buena gestión pública en la salubridad de todos los peruanos. Desde ese entonces nosotros ya tenemos injerencia y es la política pública de nuestro señor presidente donde tenemos que dar celeridad para evidenciar pues estrategias óptimas hoy en día en esta tercera ola. Muchas gracias por su respuesta y por su presencia acá. Tomamos nota que al final ha mostrado algún sentido crítico frente al Estado. Está pidiendo que se cambie al jefe de Senares por un mal desempeño que ha conducido, nos dice usted, al desabastecimiento de algunos productos médicos esenciales. Gracias por hacérnoslo saber. Muchas gracias por su presencia, señora Portalatino. Usted también, señora Amuruz, que tengan muy buenas noches. Vamos nosotros a hacer una pausa, después de la cual conversaremos con un médico del MINSA, precisamente, que es de origen cubano, que tiene una experiencia de formación en Cuba, que ha revalidado sus títulos acá y que nos podrá decir su punto de vista profesional sobre la lucha contra el COVID-19 a propósito de los niños.